Bien, hola, buenos días. Vamos a hablar hoy acerca de los deciles, qué son y cómo se calculan. Ya que los deciles es una herramienta que sirve para clasificar los niveles de ingresos en los distintos países de Latinoamérica y del mundo, ¿verdad? Para el caso de México, el INEGI, para determinar los niveles de pobreza en que se encuentran X porcentaje de la población en México, bueno, lo divide por deciles, es decir, se divide la población en 10 partes. Del 100% se calcula un 10%. Bien, entonces los deciles se dice que sirven para definir sectores socioeconómicos según el ingreso per cápita por familiar, ¿verdad? Esto quiere decir que se toma en cuenta el total, la cantidad total de dinero que se aporta a los hogares por los integrantes de la familia, ¿verdad? Es decir, si hay 4 y los 4 aportan ingresos, bueno, es el ingreso total familiar. Si hay 4 y nada más uno aporta ingresos, es el total familiar, ¿no? El ingreso que llega a los hogares. De esta manera le sirve al INEGI pues, para diferenciar a la población por niveles de ingresos según integrante de la familia, ¿verdad? Y se ubica en ciertos niveles de pobreza o de riqueza que se tienen. De tal manera que, como se divide la población en 10 partes del 100%, cada decile corresponde a un 10% de la población. Y como referencia se tiene que en el decil 1, es decir, los niveles de ingresos se calculan del decil 1 al decil 10, partiendo de que en el decil 1 se ubica la población que percibe los menores ingresos de ese país. Y de ahí en adelante, ¿no? Al decil 2, pues un poquito más de ingresos y así hasta llegar al decil 10, que se considera como, pues ya la gente, por decirlo así, más rica del país, ¿no? Que recibe mayores ingresos. De acuerdo al INEGI, los deciles que hay en México son los siguientes, como ya decíamos, es decir, porque se parte en 10 partes iguales a la población, es decir, el 10% significa cada decil. Tenemos del decil 1 al decil 10. Para el caso de México, de acuerdo a los últimos datos de 2020, actualizados ahora en 2022, bueno, se dice que en el decil 1 se ubica la población de menores ingresos o pobre de este país, cuyos ingresos van de los 9.938 pesos. En este caso son trimestrales, es decir, estaríamos hablando en el decil 1 de un promedio de 3.000 pesos mensuales, ¿no? En el hogar, ¿sí? En el seno familiar serían 9.938 pesos trimestrales, es decir, estos niveles de ingreso por decil, el INEGI los calcula trimestralmente. Quiere decir que si hoy llega la encuesta y yo recibí 10.000 pesos, digo, yo declaro que en el mes, este mes que acaba de pasar, recibí 10.000 pesos, o digo, yo gano 10.000 pesos mensuales, bueno, lo que hace el INEGI, viene y multiplica por 3, ¿sí? Y luego divide eso en el número de familias que uno le diga, no es decir, bueno, yo gano 10.000, pero vivimos 5 en mi familia, ¿no? Entonces dirá, bueno, pues
son 30.000, entre 5, pues toca 6.000 pesos en el hogar, ¿no? Entonces, el decil 9, podríamos decir que llega hasta los, el decil 1 llega hasta los 9.938 pesos. Bueno, cercano a los 16.000, ¿no? Porque ya el decil 2 parte de 16.862 pesos. Pero diríamos aquí que el decil 9, bueno, están desde los que ganan menos de 9.000 hasta los cercanos a los 16.000. Entonces el promedio es 9.938 pesos, es el decil más pobre de México. Y así continuamos con el decil 2, 16.000, el promedio, decil 3, 22.000, decil 4, 27.000, decil 5, pues ya aquí diríamos que prácticamente no son pobres. Sí, ya del tercero para arriba, pues ya las familias tienen, bueno, sí, del tercero ganan arriba de 20.000, ¿no? El promedio es 20.000, hasta llegar al decil 10. Como vemos, en decil 10 son 163.282 pesos trimestrales, es decir, se ubica pues la clase más rica aquí, ¿no? O los ricos, los que tienen más, digo ricos porque ganan más dinero, ¿no? Ingresa más dinero al hogar, ¿sí? Entonces en promedio 163.000 pesos al mes en el decil 10, de acuerdo a los datos del INEGI y a la tabla proporcionada por el INEGI. Digo, aquí tenemos, ¿no? Es el ingreso per cápita de una familia a lo largo de un trimestre, como lo decía, ¿no? Así se calcula los deciles. Los deciles, el nivel de ingreso por decil se calcula en base al ingreso trimestral, a los ingresos promedios trimestrales que haya obtenido una familia, ¿sí? Dice per cápita, es decir, que el ingreso total hay que dividirlo en el total de las familias, ¿no? Bueno, para calcularlo, como ya decíamos, aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Si se gana 12.000, uno y otro gana 10.000 trimestrales, pues al trimestre se suma alrededor de 66.000, ¿sí? Pero si existen hay 5 miembros de la familia, los hijos, etcétera, que no aportan ingresos, entonces dividido estos 66.000, al dividirlo entre los 5, el promedio de la familia es de 13.200 pesos. Es decir, esta familia cae en el decil número 1, en el primer decil, porque no llega a los 16.000 pesos promedio trimestral, ¿verdad? Tiene hasta 13.200 pesos. Pertenecen al decil número 1. Bueno, entonces eso es cómo se define los niveles de ingresos en relación a la población de un país. Se agrupa por deciles, 10%, cada decil corresponde a un 10% del 100% del total de la población. Se calculan los ingresos trimestrales, se divide entre el promedio, entre el número de familias en el hogar, y ya sale el ingreso promedio por hogar y se ubica en alguno de estos deciles. Por lo tanto, son 10 deciles que abarcan el 100% de la población de un país. Es el ingreso per cápita por familia, ¿verdad? A lo largo de un trimestre. Esto determina, ubica para la encuesta de Coneval, encuesta del INEGI, los niveles de pobreza de un país. En este caso, los más pobres promedian 9.938 pesos. Así que,
quiere decir que hay ingresos más bajos, ingresos un poquito más altos, pero este es el promedio, ¿verdad? Y esto está en relación pues al momento en que se hace la encuesta, a lo que declara la persona, ¿no? Y no importa de qué manera obtienes el ingreso, puede ser informal, puedes dedicarte a la mala vida, no sé, pero tú dices yo he ganado tanto al mes y vivimos tantos en mi familia, entonces el INEGI hace un cálculo, multiplica por 3, bueno, trimestralmente, entonces se supone que tú estás ganando tanto, y si son 5, entonces tu ingreso familiar es de tanto y te ubicas en tal decil, así se calcula. Entonces el decil más rico pues está en los 163,000 pesos, ¿no? El decil más pobre o los más pobres se ubican por los 9,000 a los 16,000 pesos familiar en la familia. Es decir, puede haber 4 o 5, ¿sí? Pero da el promedio este. Bien, este es lo que se refiere a los deciles y su importancia para la información que vierte el INEGI, que vierte la Coneval. Entonces es importante porque cuando nos dicen, bueno, en México se redujo la pobreza en tanto por ciento, hay menos pobres, bueno, hay que ubicar, ¿no?, qué información dar en base a los deciles, ¿no? Cuánta población se ubica en tal decil y cuánta población se ubica en otro decil, para comparar. Bien, espero sirva esta información.